Buenos días, jóvenes rimondinos. Una semana más aplicando los recursos de Aprende en Casa. Semana número 20, EPT quinto grado, experiencia de aprendizaje número 5 y hoy desarrollaremos la actividad número 2. Quien les saluda su profesor Angelo Bantulfe de la institución educativa Antonio Raimondi. Como vemos, la experiencia 5 se titula Elaboramos prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Como vemos, está marcado de color rojo la actividad número 2, semana 20. Para hoy, 18 de agosto, proponemos ideas creativas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Muy bien, la actividad 2, ya leímos el título, proponemos ideas creativas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural. La competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. La capacidad crea propuestas de valor. El propósito, los estudiantes sintetizan la información para definir el problema y proponer ideas creativas como alternativas de solución. La evidencia, aplican la técnica saturar y agrupar para sintetizar la información. Primer punto, sintetizar. Segundo, redactamos el POP y la pregunta cómo podríamos nosotros de acuerdo con lo que vienen trabajando. Recuerden que este POP, este punto de vista es en base a esto que nosotros ya hemos obtenido y cómo podríamos nosotros es la mejora de la pregunta en base a las ya entrevistas que se han realizado. Aplicamos la técnica matriz ERI y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué haremos hoy? Recuerden lo que hicimos la actividad anterior. Logramos primero identificar las principales características de la diversidad cultural de la localidad, fue lo primero. Lo segundo, redactamos el desafío y desarrollamos la fase empatizar en la metodología Design Thinking por medio de la entrevista, que fue lo tercero con los 5 porqués. Así recogimos información diversa. En esta actividad sintetizaremos la información recogida mediante primero la técnica saturar y agrupar. De esta forma se podrá, segundo, definir la necesidad del usuario o el POP para proponer ideas creativas como alternativas de solución a las necesidades identificadas aplicando la técnica matriz ERI, que viene a ser lo tercero, ¿no? La matriz ERI. Muy bien, fase del Design Thinking, fase definir. Recuerden que la fase empatizar lo desarrollamos en la actividad 1. En esta actividad vamos a desarrollar estas dos fases. Empezamos por la fase definir. Sintetizar la información, técnica saturar y agrupar. Para empezar con nuestra actividad, vamos a sintetizar toda la información recogida con la técnica de los 5 porqués de la entrevista. Podremos comprender dónde están las oportunidades para dar solución a los problemas o necesidades del usuario. Sintetizaremos la información recogida en la fase empatizar, en la fase anterior, utilizando la técnica de saturar y agrupar. En inglés se denomina clustering, que significa crear grupos. De esta forma vamos a ordenar y sintetizar la información recopilada e identificar revelaciones o insights. En la fase saturar, en una tarjetita vamos a copiar todas las respuestas que hemos obtenido y luego las vamos a agrupar. Correcto, entonces miremos las siguientes recomendaciones. En la técnica, en el paso 1, saturar, pega en la pared de tu casa todas las tarjetas de colores o post-its, esas cartulinitas de colores se llaman post-its, con las respuestas recopiladas en la entrevista. Si tienes algunas grabaciones de video o audios con respuestas de tu entrevista, transcribe en tarjetas pequeñas y pégalas en la pared sin importar el orden, es decir, que esté todo ahí en la pared. En el paso 2, que es agrupar, organiza los grupos en la pared y coloca los títulos que identificaste inicialmente. Después de haber pegado todas las tarjetas con las respuestas, procede a organizar tus respuestas por grupos según el tema. De esta forma sintetizarás la información y estarás listo para identificar las revelaciones o insights de las necesidades de las personas. Entonces veamos ejemplo de la técnica saturar y agrupar. Primero, revisamos cada ficha de la entrevista de la técnica de los 5 porqués que realizamos. Lo segundo es escribe en las tarjetas más llamativas en post-its o cartulinas de colores todas las respuestas. Y tercero, vamos a agrupar las ideas de acuerdo
con su similitud. Por ejemplo, difundir lugares turísticos, turismo fuente de ingreso, inversión en el turismo. Estos títulos los tienen que ver ustedes según lo que estén agrupados. Definir la necesidad de las personas o el POP, punto de vista. Después de haber sintetizado la información, es decir, ya tenemos los grupos, ya los agrupamos, seguramente has identificado algunas necesidades que tienen las personas para implementar otras formas de difundir el turismo, valorando y respetando la diversidad cultural de la localidad. Vamos a definir el problema con exactitud, es decir, con ideas más claras, así como considerar las revelaciones o insights que pudiste identificar. De esta forma vamos a formular el punto de vista, por sus siglas en inglés, para crear un punto de vista único. Es decir, el primero que creamos la semana anterior fue para darnos un camino, pero ahora con las revelaciones ya podemos definir uno con mayor precisión. Recordamos cómo se define. Va el usuario, necesita, la necesidad que empieza con un verbo, porque y la revelación. Al momento de redactar no olvides utilizar verbos en las necesidades. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permiten pensar en la solución. Fíjate en el siguiente ejemplo. Las personas preocupadas por la suspensión de actividades turísticas en sus zonas necesitan, y empieza con un verbo, organizarse para pensar en las nuevas formas de difundir el turismo, valorando la diversidad cultural, porque, y acá viene la revelación, la pandemia está generando nuevos desafíos para sectores económicos como el turismo. A partir del ejemplo, redacta tu POP de acuerdo con lo que estás trabajando. ¿Listo? Entonces esto de aquí, el usuario necesita, empieza con un verbo, porque y la revelación de una forma clara. Técnica, ¿cómo podríamos nosotros? Después del POP sigue esto. Ya tenemos el punto de vista definido. Ahora debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello vamos a utilizar la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, que consiste en establecer la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Ejemplo propuesto por el docente de acuerdo con el reto. Ese es un ejemplo aparte particular. ¿Cómo podríamos los pobladores y autoridades promover el turismo en el distrito de Grocio Prado respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Por tanto, de acuerdo con lo que estás trabajando, redacta la pregunta considerando la necesidad o problema encontrado, el usuario objetivo y el insight. Entonces, ahora es su turno de ustedes, jóvenes, de que redacten nuevamente un desafío, pero ya con la base de la entrevista. Registra en tu portafolio tu segunda evidencia, ¿cómo podríamos nosotros? Muy bien, esta es la segunda evidencia. Muy bien, llegamos a la fase idear. Ya, como dijimos en la actividad 2, vamos a desarrollar la fase definir y la fase idear. Ahora empezamos la fase idear. Técnica ERIC. Ya hemos identificado el problema o necesidad. El siguiente paso será buscarle una solución. Vamos a generar una gran cantidad de ideas que ofrezcan alternativas de solución a las necesidades identificadas. Aplicaremos la técnica de generación de ideas creativas denominada matriz ERIC. En esta ocasión, una herramienta concebida en el 2005 por W. Chain King y René Mauborgne, profesores de la Escuela de Negocios INSEAD. La matriz ERIC, como vemos, es un cuadrado dividido en cuatro cuadros más pequeños, ¿no? Esta matriz deriva de las siglas eliminar, reducir, incrementar y crear, y consiste en preguntarnos qué podríamos eliminar, reducir, incrementar o crear para diseñar una nueva propuesta que nos diferencie de la competencia. De este modo se generan múltiples ideas creativas para plantear alternativas de solución a los problemas o necesidades identificados. Como vemos, eliminar, reducir, incrementar y crear. E-R-I-C, ERIC. Ahí están las siglas. Ejemplo de la técnica ERIC. Problema: ¿cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Acciones que reducen el costo de producción.
en eliminar las malas prácticas del turismo y eliminar los riesgos para el visitante. En reducir tenemos los canales de difusión, trabajar en la segmentación del público objetivo y las acciones que apoyan la diferencia de los demás. Tenemos, por ejemplo, en incrementar, revalorar la diversidad cultural, artesanal, ancestral, medicina, gastronomía, conexión con la naturaleza, labores culturales de agricultura y ganadería, entre otros aspectos para promover el turismo. ¿Ya? Entonces, revalorar la diversidad cultural y todo esto, todo lo que está entre paréntesis. Ahora vamos a elaborar material de difusión físico y digital para aplicativos, páginas web, canales de YouTube, entre otros recursos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que se debe. Los dos primeros son de eliminar y reducir, y luego de incrementar y crear, que debemos aumentar y que debemos crear. Beneficios de la técnica ERIC. Esta técnica nos brinda un abanico de posibles alternativas de solución a las necesidades identificadas. Por ejemplo, promover el turismo a partir de conocimiento ancestral, de la artesanía mediante afiches, revistas o catálogos, la medicina ancestral como alternativa de promoción del turismo haciendo uso de las redes sociales, la gastronomía ancestral como oportunidad para promover el turismo creando aplicativos o canales en YouTube, y aprovechamiento de las labores culturales de la agricultura y la ganadería para difundir el turismo mediante páginas web. De esta forma podremos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad a fin de mejorar la calidad de vida de las y los pobladores. A crear. Excelente, ahora apliquemos la técnica matriz ERIC para generar ideas creativas a partir de lo que estás trabajando. Tú puedes, pon en práctica toda tu creatividad para generar diversas ideas a partir de las revelaciones o insights identificados inicialmente. Dibuja en un papelógrafo o cartulina la matriz ERIC o utiliza el aplicativo SmartOffice disponible en tu tableta para poder diseñar adelante. Esto ha sido sacado del documento del ministerio. Si no es posible que lo hagan en un aplicativo o en un papelógrafo, suficiente jóvenes que lo puedan hacer en su cuaderno. Registra en tu portafolio tu tercera evidencia, la matriz ERIC. Evaluamos nuestro avance. Esto es según las evidencias que se les están solicitando. En la primera evidencia, entonces apliqué la técnica saturar y agrupar para sintetizar la información. Lo logré, estoy en proceso. Redacté el POP y la pregunta ¿cómo podríamos nosotros? Lo logré y estoy en proceso. Y apliqué la técnica ERIC que va a dar respuesta a este ¿cómo podríamos nosotros? Lo logré o estoy en proceso. Muy bien, jóvenes, hasta aquí. Hemos terminado la clase del día. Espero sus evidencias en mi WhatsApp personal. Que tengan una bonita mañana.